máster en Psicología de la Actividad Física y del Deporte de la Universidad Autónoma de Madrid nace en 1990, bajo la proximidad de los Juegos Olímpicos de Barcelona en 1992, con la idea de formar profesionales que ayuden a potenciar el rendimiento de los deportistas de alto rendimiento desde un punto de vista psicológico, siempre teniendo la idea de que ese rendimiento se sustenta en 4 patas fundamentales: la física, la técnica, la táctica y la psicología. En la actualidad el máster no se centra solo en el entrenamiento psicológico en el alto rendimiento deportivo, sino que abarca otra serie de funciones. La idea es que la actividad física o el deporte es algo que puede hacer cualquier persona, no solamente los atletas de alto rendimiento, y por tanto estamos muy enfocados en el deporte para todos, en el deporte para poblaciones con necesidades especiales, y también incidimos en algunos aspectos que tienen que ver con la gestión de las entidades deportivas, donde se supone que el psicólogo debería integrarse para realizar su trabajo profesional. En la actualidad el máster ha ampliado su perspectiva y no solamente se centra en el alto rendimiento deportivo, sino que además potencia las capacidades psicológicas para que cualquier ciudadano, en la idea del deporte para todos, tenga un buen rendimiento cuando haga actividad física, incluso en niveles que no son niveles competitivos, sino simplemente la práctica cotidiana de la actividad física como un instrumento de salud. Este máster no solamente está dirigido a estudiantes de psicología, sino que también abarca, por supuesto, a graduados en ciencias de la actividad física y del deporte y a cualquier otro titulado de cualquier disciplina afín a la actividad física y del deporte. Este máster ha dado muchísima importancia a la formación profesional, por eso hemos conveniado con diversos clubes, instituciones, federaciones, ayuntamientos, para que los estudiantes puedan realizar ese periodo práctico. El máster tiene una duración de un curso académico. En mayo de este año sale el periodo de prescripción para el curso 2016-2017. Os animamos a todos los agentes en la página web a que la veáis y por supuesto os esperaremos con los brazos abiertos.